Las funciones principales son el mantenimiento, fundamental para que todas las infraestructuras, equipamientos e instalaciones estén en perfecto estado para nuestros clientes, que son lo importante. Entonces, en ese sentido, el edificio es un continente, pero también es un producto. Por otra parte, como su nombre también indica del área, tenemos que garantizar la seguridad de las personas y de las cosas que acuden al edificio, y eso también suele incluir el control de accesos para los eventos. Pues básicamente empezaríamos por lo que sería el checklist de infraestructuras, estructuras, instalaciones y equipos. Eso es fundamental para saber qué es lo que tenemos que hacer. A continuación, pues tenemos una empresa colaboradora en mantenimiento a la cual tenemos que emitir unas órdenes de trabajo y hay que hacer un seguimiento y un estudio de esas órdenes de trabajo y los efectos que tiene en el edificio. El departamento, cuando hay congreso, lo más importante es que se adapte a las necesidades del congreso. Empezamos por apoyar al congreso, incluso hacemos instalaciones para la infraestructura del propio montaje, y por otra parte está la vertiente de seguridad, que para cualquier congreso pues el control de accesos y el análisis de riesgo tiene que ser a medida para ese congreso para garantizar otra vez la seguridad de las personas y de las cosas. Pues en cuanto a sostenibilidad, nosotros estamos cumpliendo la ISO 14001 de medio ambiente. Los residuos que generamos se procesan según la normativa vigente, incidimos en el ahorro de agua, estamos cambiando todas las lámparas a LED y en 2008 instalamos una cubierta fotovoltaica que nos genera una energía fotovoltaica anual que desde el 2008 el equivalente es a 1.500 toneladas de dióxido de carbono eliminado. Pues los retos del área son conseguir que los eventos fluyan lo mejor posible y sin interrupciones y con una seguridad impecable.